Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz del Señor sea sobre cada una de sus vidas. Damos gracias al Señor nuevamente por la oportunidad de vida que nos da el día de hoy. Ahí sé que cada uno estamos en medio de cada una de nuestras familias, pudiendo ser bendecidos con la mano de nuestro Dios. Quiero que sepan, amados hermanos, que les extraño mucho. Ojalá cuando pase ya todo este tiempo de confinamiento podamos nuevamente vernos y nuevamente abrazarnos, porque sé que también es parte del bien de Dios. Mas ahorita en esta oportunidad seguimos siendo obedientes, estando ahí en nuestros hogares, para también ser resguardados en todo lo que el gobierno nos ha indicado. Pero igual esto no detiene a la iglesia de Cristo de seguir buscando de Él, de seguir acercándose al Señor, porque somos de Él, somos sus hijos y nos corresponde honrarle. Pero bueno, amados hermanos, antes de iniciar con esta palabra que quiero compartir con cada uno de ustedes, vamos a cerrar nuestros ojos para entonces orar al Señor, ¿de acuerdo? Padre Celestial, gracias yo te doy por lo grande y maravilloso que tú eres, Señor. Te doy gracias, Padre, porque en todo este tiempo tu mano ha cuidado nuestras vidas, Señor, y nos ha protegido, Rey. Ahorita en este momento, Padre, también te pido, Señor, que prepare nuestros corazones para tu palabra, Señor, para que esta palabra, Señor, siga sembrándose en nuestras vidas, Señor, y pueda producir en medio de nosotros, oh Rey, esa obra maravillosa que haces por medio de ella, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, el tema que quería compartir en esta mañana con ustedes se llama Una iglesia sin mancha y sin arruga. Y para introducirme venía pensando en esta semana sobre todos los acontecimientos que han venido dándose, iniciando con respecto a la situación de la enfermedad de esto, el coronavirus, y cómo se está extendiendo, cómo está causando muchas muertes. Para los del mundo serán muertes, pero para los hijos de Dios serán el llamado de Dios para poder partir y estar más bien cerca del Señor. Pero ante todo esto hay mucho dolor en todo el orbe de la tierra, como también se están dando otras situaciones más, como lo que es una crisis económica. Se habla de un orden mundial, se habla de muchas cosas alrededor de esto. Algunos también asustados y preocupados por las señales del fin del mundo, pero esto no es nuevo para nosotros. Tenemos que entender que como creyentes y como hijos de Dios, las señales ya estaban escritas, se están manifestando, dando a entender de que pronto está el Señor cercano. Lo que sí es que nosotros, como hijos de Dios, ¿qué vamos a procurar? Estar listos, como esa iglesia sin mancha y sin arruga, la cual Dios quiere, en las cuales nos estamos preparando, ¿para qué? Para las bodas del Cordero, para saber de que cuando venga el Señor nos vamos a presentar correctamente delante de Él. Y quería también compartir un pasaje, amados hermanos, en el libro de Eclesiastés, específicamente en el versículo 3, capítulo 3, versículo 11, y dice lo siguiente. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y si vemos este pequeño pasaje que está ahí escrito en el libro de Eclesiastés, dice que todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. ¿Y en qué tiempo ahorita estamos? Estamos en un tiempo en donde Dios nos tiene confinados. Pero si yo entiendo que también este tiempo viene a ser hermoso, ¿qué tendría que hacer yo? Buscar el entendimiento debido para estar buscando más bien de nuestro Dios. Si no fuera así, podría estar cayendo en, como dice ahí seguidamente el pasaje, que muchas veces el hombre no logra entender la obra que Dios está haciendo del principio hasta el final. Así que si Dios inició este tiempo en donde estamos confinados y lo entendemos adecuadamente, estaremos buscando el rostro del Señor para que desde el principio hasta el final pueda ver la bendición de Dios, no solo para mi vida, sino para con mi familia, para con la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Si también recordamos aquel otro pasaje que está escrito en su palabra que dice que todas las cosas ayudan a bien, vean que esto no difiere de lo que habla el libro de Eclesiastés. Yo entendería que este tiempo va Dios a aprovecharlo ¿para qué? Para seguir trabajando en medio de nosotros, en medio de nuestra vida, esa obra maravillosa que Él quiere hacer. Y como primer punto, amados, de este tema de una iglesia sin mancha y sin arruga, quería irme al libro de 2 Corintios en su capítulo 11, versículo 2. Vamos a ver 2 Corintios 11, versículo 2. Y vea lo que dice su palabra acá. Dice,
porque os celo con celo de Dios, pues os he presentado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y si hay algo, amados hermanos, que nosotros tenemos que tener claro es que tenemos una meta precisa. ¿Cuál es esa meta precisa? De que nosotros, habiendo sido tomados para Cristo, ahora estamos desposados con Él. Es decir, tenemos un compromiso firme con Él, de ser fieles, de ser puros, de presentarnos como una virgen, como dice ahí, pura ¿a quién? A Cristo. Por tanto, todos los días, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estarnos nosotros preparando, comprendiendo que esta meta es la que tenemos todos en conjunto. Y amados hermanos, las bodas del Cordero se acercan, ese tiempo final puede estarse acercando. Por lo tanto, tenemos que estarnos preparando para que cuando venga el Señor, nosotros estemos presentables a nuestro Dios, con esas vestiduras blancas, presentables a nuestro Dios, sabiendo de que hemos sido puros, de que hemos buscado del Señor, de que Él nos va a reconocer a nosotros. Pero también algunos se van a adelantar, porque algunos están ya partiendo o ya partieron para con el Señor. No importa que sean los que ya hayan partido, o los que aún permanecemos hasta que venga el Señor, o si hemos de partir en los próximos tiempos. Lo que sí sabemos es que tanto para como uno, para con el otro, Dios sigue trabajando en los corazones y procurando que pueda presentarse su iglesia, cada individuo pueda presentarse delante del Señor como ¿quién? Como una esposa pura, como una virgen pura delante de nuestro Dios. Y amados hermanos, a pesar de las situaciones que hoy estamos viviendo, aún en medio de eso el Señor va a trabajar en nuestros corazones. Va a sacar ahí los íntimos pensamientos o sentimientos en medio de nuestra vida. ¿Qué tanto estos nos perturban? ¿Qué tanto estos nos preocupan? ¿Qué tanto nos afectan para aún tomar decisiones a veces incorrectas? A veces cuando nos sentimos por un momento restringidos, como ahorita lo podemos sentir, porque hay restricción aún vehicular, porque no podemos salir, nos sentimos a veces un poquito estrechos. Pero si entiendo yo que este tiempo va a ser para que Dios trabaje en mi vida y para que yo me aboque a Dios, lo voy a aprovechar correctamente. Si no es así, puede ser que yo me quiera salir, en este caso, de estas restricciones y sea un poquito ahí desobediente y empiece a tomar decisiones incorrectas. Este tiempo, amados hermanos, que estamos aquí en medio de nuestros hogares, tenemos que aprovecharlo muy bien. Porque si entendemos que somos como esa iglesia que va a presentarse adelante al Señor, vamos a entender la obediencia a la cual también el Señor nos está llevando. Vamos a entender de que este tiempo tenemos que buscar a intimar con nuestro Dios, porque eso es lo que el Señor quiere. Vamos a tomar este tiempo para refugiarnos en medio del Señor, a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, a pesar de los pensamientos que pueden venir, a pesar de los sentimientos que se puedan dar. Recordemos, amados hermanos, que un compromiso, cuando se establece para casarse. Y aquí, de acuerdo con lo que dice el pasaje, dice que nos ha desposado con un solo esposo, es decir, nos ha comprometido con un solo esposo. A entender este es Cristo. Entonces, ¿qué van a hacer aquellos que se están comprometiendo? Van a procurar guardarse el uno al otro para que cuando llegue el tiempo y se dé el matrimonio, se unan. Pero durante todo este tiempo, ¿qué tendrían que hacer ambos? Guardarse, esperar, porque te tiene que preparar todo lo necesario para que se llegue a dar esa boda. Así igual nosotros nos estamos preparando. ¿Y dónde nos estamos preparando? Cuando Dios, en medio de la obra que está haciendo en medio de nuestras vidas, está quitando y apartando todo aquello que no es suyo. De manera que cuando quite en medio de nosotros todo lo que este mundo trató de sembrar en nuestras vidas, para que lo que se establezca sea lo que viene solamente de Él, podamos entonces ahí sí presentarnos delante del Señor sin ninguna impureza. De manera que Dios pueda ver que nos dejamos moldear por Él y que dejamos de que su palabra empiece a limpiar en nuestra vida. Y ahí es donde Él va a ver la espera que nosotros tenemos para con Él. Ahí es donde Dios va a ver la fidelidad que nosotros tenemos para con Él. Ahí es donde, amados hermanos, este tiempo en que nos encontramos aquí en nuestros hogares, por eso les mencionaba, tenemos que aprovecharlo al máximo.
porque es un tiempo en donde podemos buscar esa intimidad con nuestro Dios, por lo cual es necesaria. Por eso, más que ver un tiempo de adversidad, más que ver un tiempo difícil, deberíamos entender que más bien este tiempo puede estar a nuestro favor en la obra espiritual que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero lo logro entender si yo entiendo que yo me estoy preparando para esa boda del Cordero. Que durante este compromiso que tengo con el Señor, como dice ahí la Escritura, con un solo esposo, estoy reservado específicamente para Él, en medio de ese compromiso. Si yo entendiera algo diferente, estaría pensando que tal vez mi compromiso no es con el Señor, no es con Cristo, sino con cosas de este mundo. Y es ahí en donde le quito la prioridad que es Cristo, para buscar otros esposos que no es Él. Hablamos de las cosas que el mundo nos pueda proporcionar. Y aquí es donde yo me hacía una pregunta. ¿Cómo éramos antes de que todo esto aconteciera? ¿Cuál era nuestro interés? ¿Cuál era nuestro compromiso? ¿Era un compromiso precisamente para con Dios? ¿O era un compromiso precisamente para las cosas de este mundo? Hablo todo aquello, a un trabajo, estudio, en lo cual se volvió casi totalmente nuestra prioridad. Y dejamos a Dios por un momento a un lado. ¿Cómo fue de aquí para acá? ¿Qué es lo que está haciendo hoy el Señor en medio de nuestras vidas? ¿No será que hoy el Señor nos ha hecho estar quietos, esperando a ver que no haya ningún impedimento, ni ningún estorbo que nos permita acercarnos a Él? Este es un tiempo hermoso, amados hermanos. Es un tiempo que nosotros definitivamente tenemos que aprovechar para intimar con Él. Es un tiempo en donde en medio de ese compromiso tenemos que estar teniendo esa relación en medio con el Señor, para que entonces cuando lleguemos ya a esas bodas estemos en plenitud con Él. Por eso no podemos perder ni un solo momento. Hoy día el Señor nos dice, como dice ahí en el libro de Cantares en su capítulo 4:7, cuando dijo: toda tú eres hermosa, le dice a la iglesia. Y le dice también: amada mía, y no hay defecto en ti. Ahí es donde ese es el llamado de nuestro Dios. Tú eres hermosa, tú eres amada. Donde nos dice: hay algo perfecto en ti. Porque eso es lo que Dios está formando en medio de nuestra vida. Una iglesia perfecta. Una iglesia que pueda venir delante del Señor y que pueda hallarse pura delante de Dios. Pero esto solamente se puede lograr si tenemos un claro entendimiento de la obra que Dios hace todos los días en nuestra vida, indiferentemente de las circunstancias que estemos afrontando el día de hoy. Por eso, amados hermanos, aprovechemos el tiempo. Ahora, también quiero llevarlos al libro de Efesios capítulo 5, específicamente los versículos 25 y 27. Y amados hermanos, aquí vamos a entender qué es lo que Dios está trabajando en medio de la iglesia. Entonces, libro de Efesios capítulo 5, libro de Efesios capítulo 5 del 25 al 27. Y vean lo que dice aquí, amados hermanos. Dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y aquí venía hablándole específicamente a los maridos para que amasen a sus esposos como Cristo amó a la iglesia. Pero no me voy a tener específicamente en el 25, sino inicio el del 26, porque decía aquí, ¿con qué propósito Cristo hizo eso? Dice: para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, con el fin de que, amados hermanos, presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa a Dios. Y es aquí en donde, en esa misericordia de Dios, al haber enviado a Cristo, iniciamos un camino, en este caso, de transformación, un proceso de santificación, un proceso en donde Él nos está purificando por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, en medio de nuestras vidas. Y ahí es donde la iglesia que entiende este proceso, ¿qué es lo que va a estar? Buscando de Él, en su palabra, en medio de la oración, en medio de esa intimidad con nuestro Dios. Ahí es donde, si yo entiendo ese compromiso que tengo con nuestro Dios, ¿qué vamos a hacer?
vamos a seguir permitiendo que la palabra siga trabajando en nuestros corazones. Siga trabajando aún en cada uno de nuestros pensamientos, en cada una de las intenciones de nuestro corazón. Hoy que pasamos las diferentes situaciones, pueden surgir pensamientos en nuestras vidas, pueden surgir aún intenciones, sentimientos, puede haber duda, puede haber temor, puede haber preocupación, puede también a veces levantarse aún por las situaciones que vivimos en el hogar, un enojo, un pleito. Habrán muchas cosas que surjan de nuestra vida, o habrá muchos pensamientos que estén allí de duda y preocupación. Lo que sí sé es que si somos una iglesia que está comprometida con Cristo, ¿qué es lo que va a procurar hacer? Que su palabra siga lavándola, de tal manera que así sea quitada toda mancha y toda arruga. Que así de esa manera Dios siga obrando en medio de nuestro corazón para que esa obra a la cual Dios quiere hacer en medio de nuestras vidas, para presentarnos como esa Virgen pura, venga y se cumpla tal propósito. Ese es el fin de Dios para con cada uno de nosotros, porque lo que Él quiere es llegar a presentarnos como una iglesia gloriosa. No podríamos llegar nosotros a ser presentados como una iglesia gloriosa si en medio de nuestra vida hay situaciones como duda, falta de fe, temor, sabiendo de que Dios está ahí con nosotros, sabiendo de que todas las cosas ayudan a bien, o tal vez algún pleito por ahí, o alguna discrepancia, algún enojo, alguna amargura. Póngale el nombre en el cual tú puedas llegar a pensar que en donde Dios está trabajando hoy día en medio de tu vida, o en donde Dios vaya a trabajar en los próximos días. Lo que sí sé es que cuando nosotros vemos todo esto, no podríamos llegar con todas estas situaciones delante de nuestro Dios si queremos presentarnos como una iglesia gloriosa. Tendríamos que haber tomado todas estas situaciones y haberle dicho: Señor, esto es lo que yo tengo que dejar, esto es lo que yo tengo que cambiar. Ahora entiendo el tiempo en que usted estás trabajando en medio de nuestra vida, para que entonces esto venga a ser dejado y se edifique solamente lo que viene de ti. Y es posible, sí es posible, porque todo en Cristo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece, porque su palabra nos limpia. Por eso, amados hermanos, el título: Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, sin nada que nos tache, sin nada que pueda en nosotros mismos llegar a avergonzarnos, sino que podamos presentarnos ahí como una iglesia gloriosa. Y amados hermanos, cuando hablamos de una iglesia gloriosa, es una iglesia digna de honor, una iglesia digna de alabanza, porque no tiene ninguna mancha y ninguna arruga. Y esto, amados hermanos, se logra por medio de la espera y la prueba. ¿Por qué la espera y la prueba? Porque este tiempo en que nosotros estamos esperando la venida del Señor, Dios, ¿qué está haciendo? Probando nuestros corazones para ver qué tanto su palabra realmente viene a dar fruto en medio de nuestra vida. Porque podemos conocer mucho la palabra y manejarla muy bien, pero no podemos tomar la palabra como algo que quede solamente en nuestros pensamientos y recuerdos. Tiene que ser algo que sea puesto por obra. Y en medio de las situaciones es ahí en donde se prueba el carácter del cristiano. Es ahí en donde se prueba el calibre del cristiano. Como para saber qué tanto busca a su Dios en oración, en la palabra. Qué tanto puede mostrar en medio de las acciones el testimonio de Cristo real. Ahí es donde se forja realmente una iglesia firme con el carácter de Cristo. Como para que venga a ser presentada, glorificada. Como para que venga y se presente esa iglesia gloriosa. Pero junto con ellos, sigue diciendo el pasaje ahí, para que no tuviese ni mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo nos quiere presentar el Señor? Sin mancha y sin arruga, de acuerdo a lo que dice aquí la Escritura. Y cuando hablamos sin mancha, y nos vamos a lo que significa en el griego, dice que mancha es un defecto. Eso es lo que significa. Y quisiera, sin movernos ahí en el libro de Efesios, nada más voy a leerles un pequeño fragmento que habla el libro de Santiago. No nos movamos ahí de Efesios, en el capítulo 5. En Santiago 1:27, vean lo que dice, amados hermanos. Dice lo siguiente: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vea que dice ahí que la religión pura,
aquella que es sin mácula, es decir, que no tiene mancha, es aquella que se guarda de la mancha del mundo. Porque el mundo lo que procuró es venir a ensuciar los vestidos. Lo que el mundo intenta es venir a crear en medio de nosotros todo aquello que estorba el proceso de Dios. Es aquí en donde Dios no quiere que nos manchemos de las cosas de este mundo. Es ahí en donde no nos deberíamos dejar, por un lado, sus deseos, la vanagloria, los placeres de esta vida para evocarnos específicamente en Dios. Y tal vez muchos de nosotros podamos decir, bueno, es que yo ya no me entrego a los placeres, ni aún a la vanagloria de esta vida. Pero amados hermanos, ¿qué tanto después de este tiempo para atrás nos afectó el afán? ¿Qué tanto nos pudo haber afectado la apariencia? De hecho, hoy yo pienso que Dios dio un golpe a la apariencia. Porque al no estar nosotros congregados en este momento, no tengo que mostrar a otros. Porque lo que ahorita sí tengo que mostrar en medio de mi casa es lo que soy. Y aquí se lo muestro no solo a mí mismo, sino para con Dios y mi familia. Porque no hay nadie quien nos vea fuera del Señor y mi familia. Así que no hay nada que aparentar. ¿Qué tanto nosotros estamos mostrando el testimonio del Señor en medio de nuestros hogares? Pero aquí el Señor ha dado un golpe a la apariencia. Porque pudiéramos haber por un momento llegado a la iglesia, mostrar una cierta apariencia y venir a nuestras casas y ser diferentes. Pero ya hoy no. Hoy nos corresponde a nosotros tener que presentarnos como esa iglesia que da testimonio del Señor en medio de nuestro hogar. Nos corresponde. Y si a este momento no lo he hecho, tengo que hacer el esfuerzo porque eso se dé. Porque si quiero entender el compromiso que tengo con el Señor, yo tengo que dar la medida delante de Dios. Solo cada uno ahí en nuestros hogares sabemos qué tanto nos conducimos en medio de nuestra familia y en medio de este tiempo, que más bien es el que Dios ha preparado ¿para qué? Para que siga trabajando en nuestra vida. Pero amados hermanos, así como nos puede golpear la religiosidad también, así como nos ha golpeado el afán en el cual nos encontrábamos, así puede también golpear la hipocresía que pueda haber, porque si hay algo que nosotros tenemos que mostrar es el testimonio de Cristo. Y si esto nos estuvo dando antes de este tiempo para atrás, es tiempo de que empecemos a buscar del Señor, para que entonces esto venga y se forme y no nos encuentren ninguna mancha y arruga. Mas si hemos procurado ese esfuerzo de la obra de Dios en nuestras vidas y veníamos caminando bien, todavía no se ha acabado el camino. Todavía tenemos que procurar ver en nuestros vestidos si existe alguna arruga, si existe alguna mancha más. Lo que sé es que Dios la quiere sin nada, sin ninguna mancha, sin ninguna arruga. Y escúcheme la expresión, amados hermanos, sin ninguna mancha y arruga. Aún el pequeño punto negro que pueda haber en nuestro vestido, ¿qué es lo que va a querer el Señor? Que éste venga a ser quitado. Porque esto se ve como un defecto en medio de esa vestidura. Y tratemos de llevarlo, amados hermanos, a la analogía. ¿Qué sucedería si estando en una boda vemos a esa novia vestida de blanco con una mancha negra en su vestido? ¿No se vería algo feo? ¿Quién querría presentarse así? ¿Quién no se preocuparía al ver esa mancha en su vestido? Si lo llevamos en esa analogía, todos los días deberíamos velar por nuestra vida para ver si existe alguna mancha. Para que entonces esta venga a ser limpiada. ¿Por qué? Por la palabra. Ahora, cuando habla también ahí de arruga, cuando igual se revisa lo que es el diccionario Strong en el griego, esto significa en este caso una doblez. Es como cuando yo tomo una pequeña prenda que está bien aplanchada y la doblo así, es decir, la arrugo, es decir, que hay un doblez en ella. Imagínense también una novia en este momento con un vestido que no esté bien aplanchadito, sino que se le ve esa arruga, ¿no se vería también mal? Y cuando hablamos de doblez hoy día, si lo tratamos de llevar en el sentido espiritual, es porque yo no me tengo que doblegar, amados hermanos, a las cosas de este mundo, a las cosas de esta tierra. Ahí es como cuando dice su palabra, cuando dice todas las cosas me son lícitas, pero yo por ellas no me dejaré dominar.
Ahí es donde establezco prioridades. Y una de las primeras prioridades a la cual Dios me ha llamado es buscar de su presencia. Es darle la prioridad a Dios en medio de mi vida. Ahí es donde nada me doblega. Ahí es donde mi interés va a estar plenamente en Dios. Mi interés va a estar en cumplir su palabra. Mi interés está en que en medio de ese cumplimiento de la palabra de Dios, voy a estar cerca de mi esposa para darle lo que le corresponde. Voy a estar cerca a mis hijos para darle lo que corresponde. Voy a estar en medio de mi familia ministrando la palabra del Señor también. Pero imagínense en cómo sería, amados hermanos, si todo esto se dejase a un lado y me dedicara simplemente al placer de este mundo. Si me entregara a solamente estar viendo tele, estar metidos en el internet, estar preocupados ahí viendo qué mensajes me llegaron en el WhatsApp y de pronto dejo al Señor en un segundo plano. O no me preocupo por ministrar a la familia, sabiendo que este tiempo más bien es un tiempo que debemos aprovechar para que la palabra siga escribiéndose en los corazones. ¿Dónde quedaría Dios? ¿Dónde quedaría ese compromiso para con Él? ¿Dónde quedaría el que nos estemos preparando para entonces ser presentados delante de Dios? Sería como aquel novio o novia que de pronto se olvida de su amado y se olvida que tiene un compromiso con Él y no lo llama. Pero no es así en la vida real. Cuando dos personas se comprometen, seguro estoy que todos los días se llaman. Todos los días están pensando en la otra persona y se envían mensajes para alentarse el uno al otro. ¿Cómo somos nosotros con nuestro Dios? Somos de los que al entender ese compromiso procuramos mantener esa comunión con Él como nuestro amado, sabiendo que se acerca la boda, porque eso lo que está haciendo es no solamente acercándome a Él, sino preparándome día a día. Por eso ahora cuando les decía, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿A qué me estoy doblegando el día de hoy? Me estoy doblegando a mis pensamientos, a mis acciones, a los deseos de este mundo, aunque estemos confinados, hay muchas cosas que pueden distraernos. O estoy procurando saber de que este tiempo es malo, de que el fin también se está acercando, de que la venida del Señor se está acercando. Y como también puede ser en cualquier momento cuando el Señor me llame a su presencia, debo estar listo, debo estar puro. Debo saber de que tengo una relación muy íntima con nuestro Dios. Y aquí es donde, amados hermanos, quiero hablarles también acerca de algunos peligros para que lo podamos entender. Y esto voy a buscar en el libro de Lucas, en su capítulo 17. Voy a estar leyendo el versículo 25 al 30. Y escúchenme, amados hermanos, lo que dice aquí. El 25 al 30 dice lo siguiente: como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, si vemos aquí este pasaje, Jesús venía hablando acerca de los tiempos finales de la venida, en este caso su reino, y hablaba de dos escenarios. Uno, el cual se encontraba en aquel tiempo Noé, en el tiempo del diluvio, donde dice que aquel pueblo se daban en casamiento, venían, comían, bebían. Igual dice también el otro escenario en el tiempo de Lot, hacían lo mismo, bebían, vendían, compraban, edificaban, plantaban. Cada uno dedicado a las cosas de esta tierra, preocupados y dándoles prioridad a las cosas de esta tierra. ¿Y el Señor? ¿Qué pasó con él? ¿No era que Noé también pregonaba y hablaba acerca de lo que iba a acontecer y venir? ¿Qué tanto se preparaban esos pueblos para cuando iba a venir el diluvio o para cuando iba a venir la destrucción, para procurar al Dios omnipotente? Pero no lo hicieron así. Vino el diluvio, destruyó a todos y solamente Noé y su familia fueron salvados. Vino y fue sacado Lot, su hija y su esposa, pero Sodoma y Gomorra vinieron a ser destruidos. Este tiempo es similar.
Podemos estar afanados y preocupados por las cosas de esta tierra y dejando a Dios a un lado y no preocupándonos por Él. ¿Qué tanto yo entiendo el confinamiento que Dios me ha dado hoy? De saber que este confinamiento en el cual yo me encuentro es un confinamiento que definitivamente tengo que procurar la mente del Señor y buscarlo a Él. Estar más cerca cuanto más de Él. No sea que pase como en estos tiempos en donde el Señor mostrando señales, trayendo esos prodigios, no veamos de que más bien es Dios que nos está diciendo es tiempo de entrar en un coloquio con Él, es tiempo de acercarnos a Él, es tiempo de buscar su rostro, no es tiempo de perder el tiempo. Porque si soy como aquellos que estuvieron en el tiempo de Noé o en el tiempo de Lot, estaré pensando en otras cosas que no sean Dios. Pero como creyentes no somos así. Como creyentes somos aquellos en los cuales, así como fue llamado Noé y se le dijo que era tiempo de que se construyera un arca, empezó a trabajar en esa arca y a construirla. Trabajemos hoy, amados hermanos. Trabajemos hoy en este tiempo en confinamiento, de manera que estemos trabajando como Noé, sabiendo de que estamos siendo resguardados, pero siendo resguardados correctamente y construyendo todo lo que tiene que ver con el Señor, todo lo que tiene que ver con la relación con nuestro Dios, con la relación con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, de manera que cuando Dios nos haya a nosotros, pueda vernos trabajando correctamente en el Señor y preparándonos como esa iglesia, sin mancha y sin arruga. Y otro pasaje, amados hermanos, que quiero compartir con ustedes es el libro de Mateo en su capítulo 24. Libro de Mateo 24. Es un pasaje que tal vez nosotros hemos oído también, en donde el Señor venía hablando acerca de las señales del fin del mundo. Y voy a leer específicamente el 10 al 12. 24, 10 al 12 dice lo siguiente: muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y este es otro peligro que puede estar sucediendo. Como vimos, el pasaje anterior habla de un peligro. Y el peligro del pasaje anterior es que yo no esté entendido de que estos tiempos yo deba estarme preparando más bien y trabajando en la obra de Dios en medio de mi vida y en medio de mi familia. Pero en este otro peligro está hablando de que aún con todo en este tiempo, por las situaciones que puedan darse, porque en este mismo pasaje, en el 7 dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Cosas que estamos viendo hoy día. Se han dado terremotos, se han dado pestes, que es lo que está pasando hoy día, como también se ha levantado nación contra nación, pero todas estas señales se están presentando. Y no podemos ignorarlas y dejarlas a un lado. Lo que sí está aquí escrito y lo cual es un riesgo para el creyente es que en medio de todas estas situaciones y por haberse multiplicado la maldad del mundo, que se enfríe nuestro amor para con Dios. Y ese es un peligro que el cristiano debe guardarse. Y cuando hablamos aquí de los males, amados hermanos, no solo hablo del pecado, sino estamos hablando de todas las cosas en donde nuestro corazón se puede ver impactado y golpeado por la maldad de esta tierra, en donde yo pueda llegar a perder mi esperanza de las cosas que Dios puede estar haciendo y puedo desfallecer en cuanto a eso. Pero si yo soy entendido, voy a esperar y ser perseverante en Dios, voy a confiar en Él, procurando tener esa relación íntima con nuestro Dios. El no hacerlo de esta manera, ¿qué sucedería? Se enfriaría nuestro corazón. Y cuando hablamos en el término, lo que significa enfriar, dice que el concepto significa, es una respiración forzada. Y esto se da por causa de que la temperatura disminuye, es decir, se enfría. Es decir, que yo entro en un enfriamiento. Y ese enfriamiento, amados hermanos, lo puedo llevar en algo muy particular. Porque lo primero que llega a enfriarse, cuando mi corazón está hacia este mundo, cuando mi corazón ha puesto la prioridad en otras cosas, es que se enfría mi relación con Dios. Eso es lo que se enfría primeramente. Es tal así que si recordamos aquella palabra que está en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le habló directamente a la iglesia de Éfeso, donde le decía: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, cómo has trabajado, cómo has perseverado, cómo has hecho cosas maravillosas, pero solamente tengo una cosa contra ti,
que has dejado tu primer amor. Y eso era lo único que le tachaba a esa iglesia. Es decir, tenía una mancha, tenía una mancha. Hoy Dios quiere que no exista esa mancha en medio de nosotros. Hoy Dios lo que quiere es que tengamos un coloquio con nuestro Dios todo el tiempo. Y mucho más en este tiempo en donde estamos confinados. Dios quiere una relación estrecha. Porque el no hacerlo así, hermanos amados, sufro este riesgo que dice el libro de Mateo. Que ante estos acontecimientos que están sucediendo y señales que pueden venir dándose aún más, porque habla otras señales ahí en ese libro de Mateo, aún habla de la persecución de la iglesia, de la tribulación, pero conforme va sucediendo todo esto, si yo no me voy preparando como esa iglesia, sin mancha y sin arruga, teniendo esa intimidad con el Señor, ese coloquio con el Señor, sufro el riesgo de que mi amor se enfríe. Se puede decir que también esta expresión enfriar habla de resfriar, es decir, se enferma, se empieza a enfermar ese amor. Hoy cuanto más tenemos que avivarlo, hoy cuanto más tenemos que estar listos. Porque a la medida, amados hermanos, que yo busco ese coloquio con el Señor, busco que ese amor se mantenga vivo, ¿qué es lo que va a llegar a suceder? Voy a seguir dejando que Dios siga trabajando en mi vida y que su obra siga haciendo que su palabra me siga alabando. Y amados, aquí es donde hay algo, amados, que me recordaba y que lo tenía aquí anotado entre los apuntes. Y era lo que el Señor llegó a hablar específicamente ahí como en el 12 de enero, a principios de enero del 2020 a la Iglesia del Este. Vino una palabra hablada, amados hermanos. Voy a leer solamente unos pequeños fragmentos de lo que esa vez el Señor llegó a hablar por medio del don profético. Y decía lo siguiente: clamad y orad de continuo, porque viene luto sobre la tierra, sobre muchos. Y muchos llorarán, muchos gemirán y dirán: ¿por qué? ¿Por qué? No me avisasteis, mas digo pueblo apercibidos, porque visitaré a vuestros padres y muchos llamaré, y el tiempo se acerca. Mas el que clama, el que está atento a mi palabra, llorará más de lo justo, llorará más de lo justo, porque entenderá mi voluntad y entenderá mis tiempos. Si mi pueblo se humillare y mi nombre invocare y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y pasará las tinieblas leves, mas los que se aperciben, será el ay de los malos caminos, y yo iré, será el ay de sus malos caminos, mas yo iré de los cielos, pasará la tiniebla. Y este es solamente un fragmento, porque era extenso, y si recuerden, nosotros estuvimos analizando esta palabra a la luz de la Biblia. Pero, amados hermanos, si algo el Señor nos pidió en esa demanda era clamar y orar, y no hablaba cuando tú quieras, no, dice clamar y orar, ¿qué? De continuo. Y habló sobre el luto de la tierra, que es algo que está aconteciendo, es algo que está sucediendo. Pero si algo le pedía a la iglesia, era que teníamos que estar apercibidos, dejando que su palabra siguiera trabajando en nuestras vidas. Así que si yo entiendo esto, yo, ¿qué voy a estar procurando en este momento? Clamar, buscando al Señor, buscando la revelación, buscando el entendimiento, amados hermanos. Porque, amados, yo me he hecho una pregunta en esta semana. ¿Qué sucederá cuando este tiempo pase? ¿Qué va a suceder cuando ya, tal vez este virus pase y ya deje de hacer lo que está haciendo las muertes o enfermando? ¿Qué sucederá? ¿Qué vendrá después? ¿No está ya escrito de que aún va a seguirse mostrando señales? Aún lo estamos viendo en medio del cielo, donde la luna cambia color, el sol se ha puesto también de otro color, pero vemos que las señales se están mostrando en los cielos, como también vemos que la maldad del mundo ha crecido. Hoy Dios ha hecho, se puede decir, como la expresión que decimos aquí los costarricenses, un estate quieto. Nos ha hecho una pausa, y esa pausa, si nosotros la sabemos aprovechar, nos va a permitir acercarnos a nuestro Dios. Pero si nosotros no la vamos a aprovechar, puede ser que no reflexione sobre este tiempo y siga conduciéndome como me conducía anteriormente. Cuando Dios lo que quiere es que más bien me empiece a corregir en mis caminos, que empiece, como decía la palabra hablada, a ver si hay dentro de mí
acciones incorrectas o malos caminos para venir y humillarme delante del Señor y convertirme de todo corazón, para que entonces mi vida se muestre como esa iglesia sin mancha y sin arruga. Y amados hermanos, ya para estar terminando, quiero compartir el libro de Cantares en su capítulo 2, versículo 10, Cantares capítulo 2, versículo 10, y con eso termino. Y este es el llamado, amados hermanos, del Señor para nuestra vida. Dice el capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente: mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Vea qué hermoso, amados hermanos, y es lo que Dios quiere que suceda hoy en medio de nuestras vidas. Dice allí, mi amado habló. Dios ha hablado. Y dice, entre lo que ha hablado y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Ya no solamente es un llamado que Dios nos está diciendo, donde nos está viendo como ¿quién? Como amadas, como aquella iglesia comprometida hacia la boda, como aquella iglesia que se está preparando para presentarse delante del Rey, sino que también le da indicaciones precisas donde dice, levántate, oh amiga mía, y ven. Y si decimos levántate, oh amiga mía, y ven, es porque cuando dice levántate es porque hay una acción de parte de nosotros. Pero cuando dice ven es porque lo que el Señor quiere es que haya una intimidad y un coloquio con nuestro Dios. Porque no habría otra razón para que yo llame a una persona y decirle ven, acércate a mí. Dios lo que quiere es llamarnos y diciéndonos levántate, pon tu nombre ahí, levántate, pero ven a mí, porque yo quiero tener una relación contigo. Déjame que en medio de esa relación siga transformando tu vida y siga haciendo de ti una iglesia gloriosa. Y esta es la palabra, amados, que quería compartir con ustedes. Les pido en este momento que puedan ahí cerrar sus ojos y podamos pedirle esta solicitud a nuestro Dios que está ahí en Cantares, para que nosotros podamos seguir siendo esa iglesia que en medio de ese proceso venga y nos limpie y nos purifique completamente. Cierra ahí tus ojos. Oh Dios, Padre eterno, Rey, gracias por tu palabra, Señor. Sé que estos tiempos, Señor, son difíciles, Padre, pero también muestran, Padre, aún tu venida, Señor. Mas ahora nos corresponde a nosotros como iglesia, Señor, que ha establecido un compromiso contigo, como esa iglesia que se tiene que presentar sin mancha y sin arruga, Señor. Ahora nos corresponde a nosotros levantarnos y venir delante de ti, Señor. Permítenos que este tiempo, Señor, no perdamos, Padre mío, el entendimiento, ni nos desapercibamos, Señor, sino que estemos entendidos, oh Dios, que lo que tú quieres es establecer esa relación con nosotros, Padre. Lo que tú quieres es avivar ese amor, Padre, porque no sabemos lo que haya acontecer después de esto, Padre. Puede ser que vengan tiempos más difíciles, Señor, de los que ahorita podemos estar viviendo, Rey. Lo que sí sé es que estás preparando una iglesia, Señor, a una iglesia firme, Padre, para presentarlo, Señor, de una forma gloriosa, Padre. Permítenos, Señor, que se cumpla, Padre, tu palabra, Señor, de que el que inició la buena obra la perfeccionará, Señor. Perfecciónanos, Señor, como iglesia tuya, Padre, porque tuyos somos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me les bendiga mucho, amados hermanos.